Bien, buenas tardes, querido doctor, buenas tardes, compañeros. El día de hoy vamos a exponer lo que es el tema de glándulas suprarrenales, hipófisis suprarrenal, hormonas, tiroideas y parotidias. El grupo es el grupo número 4, conformado por Chavarra Estrada, Cristian Andrés, Córdoba Cherre, Fernando Edu, Manrique García, Jesús Arián, Nolia Ascenso, Lady Lucero, Rodríguez Flores, Yuriko Yasmín, Sandoval Suyón, Sadit Mayumi, Cernaque Alban, Natalie, y quienes hablan, Niña Jiménez Daniel. Bien, vamos a empezar dando unas generalidades de lo que es la glándula suprarrenal. Sabemos que la glándula suprarrenal son dos glándulas que están ubicadas encima de los riñones y se va a dividir en dos grupos, en corteza y en médula. Cada una originada, tienen diferente origen. La corteza se origina del mesodermo y la médula se va a originar del ectodermo. La corteza se va a dividir en tres zonas, en zona glomerular, en zona fascicular y en zona reticular. Cada una de ellas va a producir tres hormonas diferentes. Dentro de ellas tenemos lo que son dentro de la zona glomerular tenemos lo que son los mineralcorticoides, dentro de la zona fascicular tenemos lo que son los glucocorticoides y dentro de la zona reticular tenemos los gonadocorticoides. Cada uno va a segregar una hormona distinta. Primero vamos a empezar con la zona glomerular y los mineralcorticoides. Dentro de ellos va a segregar la aldosterona. Sabemos que la aldosterona tiene la función de reabsorber el sodio, va también a excretar iones de hidrógeno y va a estar regulado por el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Luego tenemos lo que es los glucocorticoides, que van a segregar lo que es el cortisol o hidrocortisona, la corticosterona y cortisona. Sabemos que este tiene un efecto hiperglucemiante, es decir, que va a elevar la glucosa. También estimula la gluconeogénesis, que sabemos que es el proceso de la formación de la glucosa a partir de aminoácidos y ácidos grasos. Va a estimular lo que es la proteólisis, va a estimular la lipólisis. Tiene un efecto antiinflamatorio, o sea que va a disminuir la función de los leucocitos para así disminuir lo que es la inflamación. Es inmunodepresor y es resistente al estrés, ¿no? Cuando se es resistente al estrés, es decir, que cuando nos vemos sometidos a grandes cantidades de cortisol, también va a haber lo que es un efecto hiperglucemiante que va a permitir que se eleve la glucosa. Luego tenemos en la zona reticular los gonadocorticoides que van a segregar dehidropiandosterona, que esta tiene tiene la función de las características sexuales secundarias. Luego tenemos lo que es la médula. Aquí las células cromafines van a segregar lo que son las catecolaminas y las catecolaminas van a segregar lo que es la adrenalina y la noradrenalina. Estas van a tener efecto simpático-mimético, es decir, que van a realizar la función del sistema nervioso simpático, van a aumentar lo que es la frecuencia cardíaca, va a tener una función de vasoconstricción, va a aumentar la presión arterial y también va a ser glucogenólisis, es decir, que va a haber disminución del glucógeno y también va a haber un efecto hiperglucemiante, es decir, que va a aumentar la glucosa en sangre. También voy a mencionar algunas de las patologías que se pueden dar a nivel de corteza y médula. Si bien es cierto, si vemos en la corteza que las hormonas van a aumentar, tienen un nivel aumentado, se va a dar lo que es el síndrome de Cushing. Y si en la corteza las hormonas se ven en menor nivel, se va a dar lo que es el síndrome de Addison. En este caso, por si ven los mineralcorticoides, cuando se ve un exceso de aldosterona, se va a producir lo que es el síndrome de Kohn, que es el trastorno causado por producción elevada excesiva en este caso, de aldosterona, ya que sabemos que es el encargado de absorber el sodio y el potasio. Luego, cuando vemos un nivel alto de cortisol, se va a producir lo que es el síndrome de Cushing, que es el trastorno
causado por el exceso, por una exposición prolongada a niveles altos de lo que es de cortisol. Luego vamos a tener el síndrome adrenogenital, que se va a dar en los gonadocorticoides, que es un trastorno genético que afecta la producción de hormonas en las glándulas suprarrenales. Y luego tenemos el síndrome freocomocitoma, que básicamente este sí es causado por un tumor en la glándula suprarrenal que va a provocar una producción excesiva de catecolaminas. Lo que pasa a mi siguiente compañero. Bien, ahora hablaremos sobre el eje hipotálamo hipofisiario suprarrenal. Bien, el hipotálamo, como sabemos, es una glándula que se encuentra en la base del cerebro. Esta tiene varias funciones. Entre ellas vamos a encontrar la regulación de la temperatura, la regulación de la frecuencia cardíaca, la regulación de la sed, el hambre, el ciclo de sueño y de la presión arterial. Esta también va a tener la función de liberar ciertas hormonas que desencadenan la producción de otras hormonas en todo el cuerpo. Las hormonas que libera el hipotálamo son la tiroliberina, que estimula la secreción de la TSH, la corticoliberina, la somatoliberina, la somatostatina, la gonadoliberina y la hormona inhibidora de la prolactina. Bien. Eh, Ahora, la hipófisis o glándula pituitaria es una glándula pequeña ubicada en la silla turca que mide 1 centímetro de diámetro. Esta se une al hipotálamo por medio del tallo hipofisiario. Fisiológicamente, la hipófisis se divide en lóbulo anterior o también llamado adenohipófisis y en el lóbulo posterior o también llamado neurohipófisis. Siguiente diapositiva. Bien, en la adenohipófisis la secreción está controlada por las hormonas de liberación y de inhibición hipotalámicas, las cuales se sintetizan en el propio hipotálamo y pasan a la hipófisis a través de los vasos portahipotalámicos. Bien, la primera hormona que vamos a ver va a ser las células tirotropas mediante la liberina, producen la hormona estimulante de la tiroides, la cual es la TSH, la cual estimula la producción de las hormonas tiroideas por las células foliculares de los tiroides. La segunda hormona va a ser la corticotropas. Mediante la corticoliberina producen la hormona adrenocorticotropa o corticotropina, la cual estimula la generación de grupos corticoides y andrógenos por la corteza suprarrenal. La siguiente hormona, las células somatotropas, mediante la somatoliberina, producen la hormona del crecimiento, la cual, entre muchas funciones que tiene, la más destacada es estimular el crecimiento corporal, ¿no? Por el contrario, la somatostatina va a inhibir a la hormona del crecimiento, ¿no? Y por último vamos a tener a las gonadotropas, mediante la gonadoliberina, producen la hormona estimulante de los folículos FSH, la cual va a estimular el desarrollo de los folículos ováricos, así como también va a producir la hormona luteinizante, la cual induce la ovulación y también la producción de estrógeno y progesterona. Siguiente diapositiva. Bien, ahora tenemos la neurohipófisis. Esta va a estar compuesta mediante pituicitos. Su secreción está controlada por señales nerviosas que viajan a través de fibras nerviosas terminales y terminaciones nerviosas procedentes del hipotálamo. Vamos a tener primero la hormona antidiurética, la cual se forma en el núcleo supraóptico. Esta aumenta o disminuye la permeabilidad del agua de los túbulos distales y los túbulos colectores. De esta manera, determinando que el riñón excrete una orina diluida o más concentrada. Ahora tenemos la oxitocina. Esta se forma en el núcleo paraventricular. Esta produce la contracción del útero durante el embarazo, sobre todo al final de la gestación y durante la lactancia. Esta induce la expresión de la leche desde los alvéolos hasta los conductos mamarios, para que el bebé pueda extraerla, ¿no? Otro punto importante es que ambas hormonas viajan juntas con la neurofisinas por las terminaciones nerviosas de la neurohipófisis a través del tallo hipofisiario, en donde los gránulos secretores de las terminaciones nerviosas liberan de inmediato la hormona mediante la exocitosis, ¿no? Le doy paso a mi siguiente compañero. Ya.
Siguiendo con la exposición, vamos a hablar acerca de las funciones de lo que son los mineralocorticoides, en este caso de lo que viene a ser la aldosterona, ¿no? Cuya función va a ser de reabsorber en este caso el sodio y también secretar lo que viene a ser el potasio. Se da a nivel renal en la parte de las nefronas, ¿no? A nivel de los túbulos colectores, ahí se va a dar lo que viene a ser esa reabsorción y esta secreción, pero a menor medida se va a dar en lo que viene a ser pues en los túbulos contorneado distal y también en el conducto pues colector, ¿no? Entonces, cuando va a haber una deficiencia, en este caso de lo que vienen a ser los mineralocorticoides, provoca lo que viene a ser una pérdida renal intensa de cloruro de sódico, hiperpotasemia, ¿no? Entonces, sin mineralocorticoides, va a haber lo que es un aumento pues del potasio, pero va a disminuir lo que es el sodio y también el cloruro. También va a haber lo que es una disminución en el volumen pues del líquido extracelular y el volumen también de la sangre. Entonces va a haber también lo que es un menor gasto cardíaco, provocando pues en este caso la muerte, ¿no? El aldosterona, como se sabe, es el principal el mineral corticoide secretado por las glándulas suprarrenales, ¿no? Como se sabe, pues la aldosterona es responsable pues del 90% de la actividad mineral corticoide, ¿no? Su actividad mineral corticoide es 3.000 veces mayor que la del cortisol. La enzima pues 11 beta deshidrogenasa de tipo 2 lo que va a hacer es evita que el cortisol pues active los receptores mineralocorticoides, ¿no? Esta enzima, ¿no? Convierte ese cortisol en cortisona, en la cual no muestra pues avidez, ¿no? Para poder unirse en este caso a los receptores. Con respecto a lo que vienen a ser los efectos renales y también circulatorios, en este caso de la aldosterona, como se sabe ya la aldosterona viene a ser, en este caso aumenta lo que viene a ser la reabsorción tubular renal de sodio y la secreción del potasio. Entonces, cuando va a haber un exceso, en este caso de aldosterona, va a aumentar lo que viene a ser el sodio, en este caso en el líquido extracelular, y va a disminuir lo que viene a ser el potasio en el líquido extracelular. Entonces, cuando va a haber también una ausencia total de aldosterona, va a haber una pérdida pues, de sodio y va a haber una retención, en este caso, que es del potasio, ¿no? Como se sabe, el exceso de aldosterona también aumenta el volumen del líquido extracelular y también pues la presión arterial, ¿no? Pero ejerce muy poco, en este caso, efecto, sobre todo lo que es la concentración pues del sodio plasmático, ¿no? Cuando se reabsorbe, en este caso, el sodio, también se reabsorbe lo que es agua. Entonces, cuando va a haber pequeños incrementos de sodio en lo que es en el líquido extracelular, estimula la sed y el consumo de agua, esto promueve lo que viene a ser la secreción de la hormona antidiurética, ¿no? Lo cual produce reabsorción de agua por los túbulos renales y colectores de los riñones, lo que va a aumentar es el volumen del líquido pues extracelular. Siguiente. Cuando va a haber, en este caso, una anulación de la secreción de aldosterona, va a haber lo que es una pérdida pues de lo que es el sodio por la orina, también reduce lo que es el cloruro eh, sódico del líquido extracelular, también se reduce lo que viene a ser el volumen del líquido extracelular, no va a haber una deshidratación intensa en la cual pues provoca pues lo que viene a ser un shock circulatorio, ¿no? El exceso de aldosterona produce lo que es hipopotasemia y debilidad muscular y la déficit de aldosterona pues induce lo que es una hiperpotasemia y toxicidad cardíaca, ¿no? Una hiperpotasemia viene a ser un aumento, en este caso, pues, del potasio en sangre, ¿no? En el líquido, pues, extracelular, ¿no? Y el exceso de aldosterona, pues, aumenta lo que viene a ser la secreción tubular de iones eh, de hidrógeno con la consiguiente, pues, alcalosis leve. La aldosterona estimula, ¿no? El transporte de sodio y potasio en las glándulas sudoríparas, en las glándulas también salivales y las células epiteliales intestinales, en este caso en el colon. Acá se ha colocado lo que viene a ser el mecanismo celular, pues en este caso de la acción de aldosterona. Acá se puede ver lo que es un citoplasma, ¿no? En el lado derecho, pues se puede ver lo que viene a ser pues la membrana, en este caso luminal, y en la parte izquierda, pues se va a ver lo que es la membrana vasolateral
en la cual la aldosterona, al ser liposoluble, va a ser más fácil para poder pasar, en este caso, pues la membrana plasmática. Al ingresar, se va a encontrar en este caso con el receptor, ¿no? Que viene a ser el mineral corticoide. Se van a unir, ¿no? Y luego pasan, en este caso, al núcleo, donde se van a formar, en este caso, los ARN mensajeros, ¿no? Ahí va a salir del núcleo al citoplasma, en la cual se va hacia los ribosomas para poder sintetizar, en este caso, las proteínas, y esas proteínas pues son canales, ¿no? El ENAC, en la cual va a permitir lo que viene a ser el ingreso de sodio. Otra enzima que produce es también la trifosfatasa, ¿no? En la cual también se va a ver, ¿no? Lo que es el ingreso del potasio, y en la cual pues va a salir el sodio. En el fármaco también que se puede ver viene a ser la amiloracida, amilora- la amilorida, en la cual va a bloquear, ¿no? A las proteínas del canal de sodio pues epitelial, ¿no? También se puede observar lo que viene a ser la luz tubular, ¿no? Las células principales y el líquido pues intersticial renal. Siguiente. Entonces, tenemos lo que viene a ser la regulación de la secreción de aldosterona, ¿no? El incremento de la concentración de iones de potasio en el líquido extracelular va a aumentar lo que viene a ser la secreción, en este caso la aldosterona, y ese aumento de la concentración de angiotensina 2 en el líquido extracelular también va a incrementar mucho lo que viene a ser la secreción de aldosterona. El incremento de la concentración de iones de sodio en el líquido extracelular apenas reduce lo que es la secreción de aldosterona, y se necesita esa hormona que viene a ser la ACTH de la adenohipófisis para que se haya pues esta secreción, ¿no? De la aldosterona. Siguiente. Continuando con la exposición, tenemos lo que son los andrógenos, lo cual estas son glándulas suprarrenales que se encuentran sobre los riñones, y esto se encuentra dividido por tres zonas. Dentro de ellas tenemos la zona glomerular, la cual pues esta libera lo que es aldosterona, como lo explicó mi compañero. Luego tenemos la zona fascicular, la cual esta ocupa lo que es el 75% de la corteza, y lo cual va a liberar lo que son los glucocorticoides. Dentro de los más importantes tenemos lo que es el cortisol y la corticosterona, pero también va a liberar lo que son pequeñas cantidades de andrógenos y estrógenos. Y por último tenemos la zona reticular, la cual esta es encargada de liberar principalmente andrógenos como la de hidroepiandrosterona y androespi, la androespidiona. Entonces, ¿qué son los andrógenos? Estas son hormonas esteroides, las cuales son producidas principalmente por los testículos, las células Leydig, y en una menor medida lo que son las glándulas suprarrenales. Entonces, dentro de esto, el principal andrógeno vendría a ser la testosterona, y luego seguido por la DEA y la androstenidiona. La DEA, esta es producida principalmente por la corteza suprarrenal y en menor cantidad por los ovarios y los testículos. Dentro de ellas va a cumplir la función de que es un precursor de la testosterona y estrógenos, lo cual pues su concentración es alta durante la juventud y va a disminuir conforme pase la edad. Y la androstenidiona, pues esta es producida por las glándulas suprarrenales, los ovarios y testículos, y dentro de su función pues va a actuar como un intermediario en lo que es la síntesis de testosterona y estrógenos. Siguiente. Ahora en esta imagen pues vamos a ver cómo se produce lo que es el andrógeno, lo cual partimos de lo que viene a ser la pregnenolona, lo cual continuamos con la 17 hidroxipregnenolona, y aquí va a formar lo que viene a ser la DEA, conocida como la dehidroepiandrosterona. Y lo cual de la pregnenolona pasamos a la progesterona, luego a la 17 hidroxiprogesterona para formar lo que viene a ser la androstenidiona, la cual esta va a ser sintetizada al igual que la dehidroepiandrosterona gracias a una enzima que es la 1720 liasa, y a su vez la dehidroepiandrosterona y la androstenidiona pues se va a convertir en lo que es una androstenidiona gracias a la enzima 3-beta deshidroxigenasa.
lo cual va a actuar pues a lo que es a nivel de la pregnenolona y la progesterona, también a la 17 deshidroxipregnenolona y la 17 hidroxiprognenolona, y a nivel de la DEA y de la androstenediona, ¿no? Y es así como se van a formar pues los andrógenos de la glándula suprarrenal, como la DEA y la androstenediona. Eh, Luego, la importancia fisiológica, tenemos aquí que la DEA y la androstenediona pues son precursores fundamentales para la síntesis de la testosterona y lo que vienen a ser los estrógenos. Y aunque tienen una actividad androgénica débil por sí mismas, pues estas van a ser esenciales por la producción de hormonas más potentes como la testosterona en los testículos y el estradiol en lo que son los ovarios y los tejidos periféricos. Dentro de ello también vamos a encontrar lo que son los efectos fisiológicos de los andrógenos, lo cual en la vida fetal pues va a haber una diferenciación en lo que es el sistema reproductor masculino. También durante la pubertad, donde va a haber un crecimiento de los órganos sexuales masculinos, el crecimiento del vello púbico, facial, axilar y el engrosamiento de la voz, que son las cuerdas vocales, entre otras. Y en los adultos, pues van a mantener lo que es la espermatogénesis en los túbulos seminíferos y van a contribuir también lo que es al mantenimiento del líbido, al mantenimiento del deseo sexual. Y en los trastornos relacionados con los andrógenos, pues tenemos lo que es el déficit de andrógeno, dentro de ellos el hipogonadismo, lo cual puede causar lo que es una infertilidad, una disminución del líbido y la pérdida de características sexuales masculinas. También el exceso de andrógenos, pues una pubertad precoz, una alopecia androgénica, que es la calvicie, y lo que es un hirsutismo en las mujeres. Le doy paso a mi siguiente compañero. Ok, con respecto al cortisol, es una hormona de la cual es secretado y como lo han venido explicando mis compañeros, también está mediado por el eje hipotálamo hipófisis adrenal. Exactamente en su ubicación es secretada en la zona fasciculada y es inducida en sí por el mismo eje en la que el hipotálamo induce una hormona liberadora corticotropina para que el adenohipófisis se excrete adrenocorticotropina para que éste se llegue a secretar en la zona fasciculada. Sus principales mecanismos de acción del cortisol, como viene a ser uno de los principales glucocorticoides, se une a diversos receptores intracelulares específicos, penetrando en sí la membrana celular para influir en la transcripción genética. Y este proceso activa genes específicos que inducen efectos genómicos a largo plazo en el organismo, lo cual es la clave para sus funciones fisiológicas. Dentro de sus funciones fisiológicas tenemos que disminuye los depósitos de proteínas de los tejidos extrahepáticos, genera tendencia en el aumento de la concentración sanguínea de glucosa por dos vías, la movilización determinante de ácidos grasos a partir del tejido adiposo y también como otras respuestas, funciones fisiológicas como la respuesta al estrés. También así como esta se le denomina como la hormona del estrés porque ayuda al cuerpo en sí a adaptarse a mantener la homeostasis durante situaciones de estrés físico o psicológico. También genera efectos inmunológicos, donde tiene efectos inmunosupresores y antiinflamatorios, por lo cual su exceso puede llegar a disminuir esta respuesta inmune. Su regulación en sí es mediante un tipo de ciclo o ritmo circadiano, con picos altos en la mañana y niveles bajos en la noche. Y este patrón permite que el cuerpo se adapte a ciclos de sueño y vigilia, donde el cortisol también se regula mediante retroalimentación negativa, es decir, que va a secretar y siempre y cuando sea necesario, como lo que observamos acá en el pico en las mañanas, ¿no? En niveles excesos de cortisol genera enfermedad de Cushing, aumento prácticamente donde podemos ver en la imagen acá a la izquierda. Este, Vemos un aumento de la obesidad abdominal, rigidez en la nuca y aumentos altos de grasa, ¿no? Y en niveles bajos de cortisol se ve enfermedad de Addison, en todo lo contrario. La siguiente diapositiva, por favor. Ya, hablar de catecolaminas, así como lo hemos estado
yendo donde se producía, que era en la zona medular de la glándula suprarrenal. Su síntesis va a variar a partir de la tirosina, donde por acción de la tirosina hidroxilasa se va a convertir en L-dopa, por acción de la L-dopa en la dopa descarboxilasa se va a convertir en dopamina, y por acción de la dopamina con la dopamina hidroxilasa se convierte en noradrenalina, y a partir de la fenilalanina N-metiltransferasa se convierte en adrenalina. Y esta, bueno, sus principales depósitos en los que ellos se encuentren, en el caso de la dopamina, lo encontramos en las neuronas dopaminérgicas, la noradrenalina en neuronas adrenérgicas, y la adrenalina en la médula, como ya lo vamos hablando, ¿no? Entonces, las principales acciones de la dopamina, eh, esta va a situarse mayormente en la sustancia negra y en el área tegmentaria ventral, donde va a tener diferentes vías dopaminérgicas. La primera vía dopaminérgica, como es la zona nigroestriada, en disminución puede llegar a generar Parkinson. En la zona mesocortical de la corteza prefrontal puede generar esquizofrenia en niveles altos, y en las vías mesolímbicas dopaminérgica en aumento genera dependencia y drogadicción. La noradrenalina, así como puede generar diversas acciones en el sistema nervioso central, así como en el sistema nervioso periférico, a través de los niveles de las vías simpáticas. Mayormente genera una respuesta de reacción de lucha. En el sistema nervioso central mayormente genera lo que es el ciclo de sueño y vigilia de control del humor. La adrenalina mayormente genera diversas acciones, ¿no? Entre un 80 y un 20%. Y esta se llega a generar en diversos receptores adrenérgicos, como los receptores alfa y los receptores beta. En los receptores alfa tenemos a la vasoconstricción, y en los receptores beta vasodilatación, así como entre otros. Las principales regulaciones de estas catecolaminas se basan a diversos eh, ácidos, como tenemos el monoaminoxidasa y la catecolametiltransferasa, que son los encargados de regularlos, y la adrenalina y la noradrenalina, y los convierten en metabolitos inactivos. Siguiente diapositiva. Bien, continuando con la exposición, ahora abordaremos lo que es la tiroides. Esta es una glándula endocrina esencial en nuestro cuerpo, encargada de regular el metabolismo, el crecimiento y el desarrollo. Está situada por debajo de la laringe y a ambos lados de la tráquea, con cierta forma de mariposa. En un adulto sano, su peso promedio es entre 15 y 20 gramos. La función que cumple la tiroides es que produce dos hormonas principales, que son la T3 y la T4. La T3 es conocida como triiodotironina y la T4 como tiroxina. Ambas son vitales para el metabolismo celular, ya que influyen en casi todos los tejidos de nuestro organismo. Estas hormonas, a su vez, controlan lo que es la velocidad del metabolismo, el uso del oxígeno por las células y la producción de energía. Existe una diferencia entre T3 y T4. La T4 es la hormona más producida, representando casi el 93% del total, y la T3, aunque es menos abundante, es hasta 4 veces más activa metabólicamente. Estas hormonas son reguladas por la TSH, es decir, la hormona estimulante de la tiroides. Esta es producida por la hipófisis y regula la producción y la secreción de ambas hormonas. Esta interacción lo que hace es asegurar el equilibrio entre las hormonas metabólicamente. Siguiente diapositiva. Bien, en lo que respecta a lo que es la síntesis y secreción, la síntesis es un proceso bastante complejo que va a ocurrir en los folículos tiroideos. Estos son la unidad funcional de la glándula tiroides. En la estructura podemos observar que cada folículo está formado por una capa de células epiteliales cúbicas que rodean un espacio llamado coloide. Podemos observar en la diapositiva. El coloide va a almacenar la tiroglobulina, que es una proteína esencial en la producción de las hormonas T3 y T4. Además, hay un componente especial que es el yodo, y que es bastante indispensable para la síntesis de estas hormonas. Se obtiene a través de la dieta, especialmente en los alimentos como pescados, mariscos y la sal yodada.
Cada día la tiroides captura y procesa pequeñas cantidades de yodo para poder asegurar la producción hormonal. Asimismo, la tiroglobulina es la proteína que está encargada de producir y empaquetar el aparato de Golgi de las células foliculares. En su estructura contiene residuos de tirosina, que son el sitio donde se va a incorporar el yodo para poder formar la T3 y la T4. Siguiente diapositiva. Bien, en el proceso de la síntesis hay distintos pasos. El primero es el atrapamiento del yodo. En este caso, el proceso comienza con la captación activa de yodo desde la sangre hacia las células foliculares gracias a un transportador de sodio-yodo conocido como NIS. Ese transportador es altamente eficiente y va a concentrar el yodo dentro de la tiroides, superando su concentración en el plasma. Aquí podemos observar un gráfico. En el segundo paso encontramos la formación de la tiroglobulina, que es donde las células foliculares van a sintetizar tiroglobulina, una glicoproteína rica en residuos de tirosina. Esta proteína es secretada por el coloide, donde servirá como una plataforma para la síntesis hormonal. Posteriormente va a ocurrir lo que es la oxidación del yoduro. El yoduro captado va a ser oxidado a yodo por una enzima conocida como peroxidasa tiroidea. Este paso es bastante crucial, ya que solo el yodo oxidado puede convertirse y unirse a la tiroglobulina. Posteriormente vamos a encontrar lo que es el proceso de la yodación y acoplamiento. El yodo se va a unir a dos residuos de tirosina de tiroglobulina, formando compuestos intermedios, conocidos como MIC y DIC. MIC es monoyodotirosina y DIC diyodotirosina. Estas dos moléculas de DIC se van a combinar para poder formar la hormona T4, mientras que una molécula de MIC y una de DIC se combinan para poder formar la T3. Luego se da lo que es el almacenamiento. La tiroglobulina con las hormonas T3 y T4 unidas van a permanecer almacenadas en el coloide como una reserva para cuando el cuerpo necesite de estas hormonas. Y por último se va a dar lo que es la liberación. Cuando el cuerpo requiere estas hormonas tiroides, la tiroglobulina es endocitada desde el coloide hacia las células foliculares. Aquí las enzimas lisosómicas se van a descomponer liberando T3 y T4 en su forma activa al torrente sanguíneo. Siguiente diapositiva. Bien, ahora hablando un poco de lo que es el transporte de las hormonas tiroides T3 y T4 se transportan en la sangre unidas a ciertas proteínas plasmáticas, lo que va a asegurar su estabilidad y va a evitar su eliminación rápida. El 99% de esas hormonas están ligadas a tres proteínas principales, a la globulina fijadora de la tiroxina, conocida como TBG, que es la principal proteína transportadora y tiene bastante afinidad por T3 y por T4. Luego encontramos la prealbumina o transtiterrina, que transporta principalmente a la T4, aunque en menor cantidad que la TBG. Y también encontramos lo que es la albumina fijadora de tiroxina, que tiene menor afinidad, pero por su abundancia en el plasma puede transportar una porción bastante importante. Entonces, estas proteínas liberan lentamente las hormonas hacia las células diana, lo que va a asegurar un suministro constante para poder mantener el equilibrio y el metabolismo celular de estas hormonas. Siguiente diapositiva. Bien, el comienzo que tienen estas hormonas es lento y tienen una acción bastante prolongada. La acción de las hormonas tiroideas, como ya la mencioné, es lenta pero prolongada. Por ejemplo, una inyección de tiroxina T4 tarda 2 a 3 días en mostrar efectos debido al periodo de latencia, ya que debe convertirse primero en triiodotironina, que es la forma activa. El efecto metabólico de T4 aumenta progresivamente y alcanza su punto máximo entre los 10 y 12 días, manteniendo una duración prolongada debido a su vida media en el cuerpo. Por otro lado, la T3 tiene una acción 4 veces más rápido que la T4, pero su efecto es más corto porque se elimina más rápido. En este gráfico podemos observar cómo el metabolismo basal se eleva después de la inyección de tiroxina, llegando a su pico alrededor de los 10 días y luego disminuye gradualmente. Siguiente diapositiva. Bien, las funciones fisiológicas de las hormonas tiroides.
En esta diapositiva, bueno, abordamos lo que es cómo las hormonas tiroideas afectan el organismo al promover la transcripción de múltiples genes a nivel nuclear, lo cual lleva a una mayor producción de proteínas. En este caso, pues la síntesis de proteínas, las hormonas tiroideas estimulan ciertas enzimas proteicas, proteínas estructurales y proteínas transportadoras, entre otras sustancias. Esto significa que el cuerpo genera más de estas proteínas esenciales para el funcionamiento celular y metabólico. Asimismo, hay un aumento de la actividad funcional. De forma general, las hormonas tiroideas incrementan la actividad funcional de casi todos los órganos y sistemas de nuestro cuerpo, lo que contribuye a un aumento en el metabolismo basal. Y la conversión de T4 a T3 es secretada por la glándula tiroides, que se convierte básicamente en triiodotironina en los tejidos, que es la forma activa de la hormona y es la que produce casi todos los efectos fisiológicos en el organismo. En este gráfico podemos observar cómo la hormona T4 es liberada por la glándula tiroides, entra a la célula y se convierte en T3 en el citoplasma. La T3 ingresa al núcleo celular y se une a los receptores nucleares específicos del ADN. Esta unión lo que va a hacer es que activa la transcripción de los genes, lo que lleva a la producción del ARN mensajero. El ARN mensajero sale del núcleo y se traduce en proteínas en los ribosomas de los citoplasmas. Estas proteínas son sintetizadas y son las responsables del metabolismo basal de estas hormonas. Siguiente diapositiva. Bien, el mecanismo de acción de las hormonas tiroides. Esta diapositiva explica cómo las hormonas tiroides ejercen su efecto directamente en el núcleo de las células, activando lo que es la transcripción de los genes. Tenemos lo que es la formación del heterodímero con retinoide X, un proceso de transcripción, una alta cantidad de ARN mensajero, la traducción de este ARN en los ribosomas, y estos parecen tener también efectos no solo genómicos, sino también bastante independientes de sus efectos en la transcripción genética. Siguiente diapositiva. Bien, los efectos fisiológicos también aumentan la actividad metabólica celular. En este caso, pues se da un incremento en el número y actividad de las mitocondrias. Las hormonas tiroides van a estimular la producción y el funcionamiento de las mitocondrias que se producen en las células energéticas del ATP. Este incremento va a favorecer la formación del trifosfato de adenosina, que es la molécula principal que proporciona energía para las funciones principales de las células. También se va a dar lo que es la facilitación de transporte activo de iones, que las hormonas tiroides básicamente impulsan este transporte activo de iones a través de las membranas celulares. Y esto se logra mediante la activación de la bomba sodio-potasio. La bomba va a expulsar el sodio al exterior de la célula y va a introducir el potasio al interior, lo cual ayuda a mantener el equilibrio iónico necesario para las diversas funciones celulares, como por ejemplo la transmisión nerviosa y la contracción muscular. En resumen, pues las hormonas tiroides potencian tanto la generación de energía como el transporte activo de las células, asegurando un metabolismo bastante eficiente. Siguiente diapositiva. Bien, ahora hablaremos sobre lo que son los efectos sobre el crecimiento. En este caso, pues además del metabolismo, las hormonas tiroides tienen un impacto bastante directo en lo que es el crecimiento, especialmente durante ciertas etapas del desarrollo. Influyen bastante en lo que es el crecimiento físico y el desarrollo del cerebro, siendo especialmente importantes en los niños en desarrollo. En lo que respecta al impacto en niños hipotiroideos, bueno, en casos de déficit de hormonas tiroides, en donde la velocidad de crecimiento es más lenta, el desarrollo del cerebro se ve bastante afectado, sobre todo durante la vida fetal y en los primeros años. La ausencia de estas hormonas en esta etapa puede causar lo que es un retraso mental permanente. Y en el caso de los niños hipertiroideos, cuando hay un exceso de estas hormonas, se produce un crecimiento esquelético excesivo, donde los huesos tienden a madurar mucho más rápido de lo normal, lo que puede ocasionar un cierre temprano de los cartílagos de crecimiento.
En conclusión, pues el equilibrio adecuado de las hormonas tiroides es crucial para un crecimiento saludable y un desarrollo cerebral óptimo. Siguiente diapositiva. Bien, los efectos sobre mecanismos corporales específicos y la estimulación sobre el metabolismo. Estas hormonas son fundamentales para poder regular diversas funciones metabólicas, como ya le hemos venido mencionando, promoviendo tanto la producción de energía como el equilibrio entre el uso y el almacenamiento de nutrientes. En el caso de los carbohidratos, pues se va a dar un aumento de la captación de la glucosa por las células, un aumento de la glucólisis, un aumento de la gluconogenia, un aumento también en la absorción de carbohidratos por el tubo digestivo y un aumento en la secreción de la insulina. En el caso pues, de los lípidos, va a haber también un aumento en la movilidad de los lípidos del tejido graso, una disminución de depósitos de grasa en el organismo, un aumento en lo que es la concentración plasmática de ácidos grasos y un aumento en la oxidación de los ácidos grasos por las células. Siguiente diapositiva. Bien, por último tenemos los efectos sobre el aparato cardiovascular. En este caso, pues la hormona T3 y T4 en el sistema cardiovascular cumple una función metabólica en el corazón y en los vasos sanguíneos. Se da pues un aumento del flujo sanguíneo y del gasto cardíaco, debido a que aumentan lo que es el oxígeno y los nutrientes. Para poder satisfacer esta demanda, el flujo sanguíneo aumenta y como consecuencia el corazón tiene que bombear mucha más sangre, un aumento del gasto cardíaco. También aumenta lo que es la fuerza cardíaca, debido a que estas hormonas potencian la contractilidad del miocardio y esto mejora la capacidad del corazón para poder bombear sangre de manera más eficiente. También va a haber un aumento en lo que es la presión arterial normal, aunque se incrementa pues el gasto cardíaco, la resistencia vascular periférica va a disminuir gracias a la dilatación de los vasos sanguíneos en los tejidos metabólicamente activos. Esto va a compensar el aumento del flujo y mantiene la presión en un rango normal. Un aumento también se va a dar en lo que es la frecuencia cardíaca, debido a que las hormonas estimulan al sistema nervioso simpático, el cual regula el ritmo cardíaco, haciendo que los latidos sean mucho más rápidos. También existen otros efectos como un aumento en la respiración, un aumento en la motilidad digestiva, un aumento en los efectos excitadores sobre el sistema nervioso central, efectos sobre otras glándulas endocrinas y sobre la función muscular. Se van a aparecer lo que son los temblores musculares, un efecto sobre el sueño y efecto de las hormonas tiroides sobre la función sexual. En este gráfico podemos observar lo que es la relación entre la secreción de hormona tiroidea y el gasto cardíaco. En el eje horizontal, en el eje X, se presenta lo que es la secreción de las hormonas tiroides, la T3 y la T4, y en el eje vertical se muestra el gasto cardíaco. Entonces, en la interpretación podemos decir que a medida que aumenta la secreción de las hormonas tiroides, el gasto cardíaco también se va a ir incrementando. Por ejemplo, en estados de hipertiroidismo se observa un nivel mucho más elevado en comparación con lo que es un estado normal. Siguiente diapositiva. Bien, ahora vamos a continuar con lo que es la regulación de la secreción de las hormonas tiroideas. Aquí vamos a explicar cómo la TSH adenohipoficiaria va a incrementar la secreción tiroidea, de las hormonas tiroideas, ¿no? Bien, aquí podemos decir que la TSH va a elevar lo que es la degradación de la tiroglobulina almacenada en la glándula tiroides. ¿Esto qué? Esto va a permitir que la hormona, que las hormonas T3 y T4 sean liberadas al torrente sanguíneo para así poder cumplir sus funciones metabólicas. Luego van a incrementar lo que es la actividad de la bomba de yoduro, lo que asegura que el yodo, que es un mineral esencial para la síntesis de la T3 y de la T4, entre de forma eficiente a las células tiroideas. Luego vemos que se va a intensificar la iodación de la tirosina. Esto
se va a dar, es un paso clave para formar las hormonas tiroideas. Sin este proceso, la producción de hormonas tiroideas sería insuficiente. Luego tenemos que va a aumentar el tamaño y la actividad secretora de las células tiroideas. Aquí se va a estimular el tamaño y la actividad de las células tiroideas, lo que va a mejorar su capacidad para sintetizar y liberar lo que son las hormonas. También va a aumentar el número de células tiroideas, lo que es importante para sostener un funcionamiento adecuado de la glándula. Ahora vamos a ver lo que es el monofosfato de adenosina cíclico, que va a actuar como mediador del efecto estimulador de la TSH. Aquí vamos a ver cómo la TSH va a llevar su señal a las células tiroideas mediante un sistema de segundos mensajeros. El mecanismo va a iniciar cuando la TSH llega a la glándula tiroides y se va a unir con receptores específicos en la membrana celular de las células tiroideas. Esto va a activar lo que es una célula G en el interior de la célula. Luego, esta proteína G va a estimular a la enzima adenilato ciclasa, que va a convertirse luego en ATP, que es nuestra principal molécula de energía. La va a convertir en el monofosfato de adenosina cíclico, que es el segundo mensajero. Luego, el monofosfato de adenosina cíclico va a activar una proteína conocida como la proteína sinasa, dependiente del monofosfato de adenosina cíclico. Y esta proteína, que es responsable de varias acciones, entre ellas la estimulación de la síntesis y la secreción de las hormonas tiroideas. Y es así como va a actuar el monofosfato de adenosina cíclico como un intermediario crucial entre la señal hormonal de la TSH y, como vemos, es un claro ejemplo de cómo las señales externas pueden influir en la función interna de una célula. Luego tenemos la secreción de la TSH, que se va a encontrar regulada por la tiroliberina. Aquí vamos a ver cómo se muestra cómo la tiroliberina o TRH, que es una hormona producida por el hipotálamo, va a regular la secreción de la TSH. Aquí la TRH, que es producida por el hipotálamo y transportada a la adenohipófisis a través de los vasos portohipotalámicos hipofisiarios. Una vez que va a llegar, vamos a ver que va a actuar sobre las células de la adenohipófisis. Luego, la TRH se va a unir a receptores específicos de la membrana de estas células, lo que va a activar un sistema de segundos mensajeros, en este caso, que es la fosfolipasa C, que es la enzima principal que se va a ver activada en este caso. Luego se va a dar una cascada de señales. Aquí esta activación va a provocar la producción de grandes cantidades de fosfolipasa C, que a su vez va a generar señales intracelulares, y estas señales van a estimular la liberación de TSH desde la adenohipófisis al torrente sanguíneo. Ahora vamos a hablar del efecto de retroalimentación de las hormonas tiroideas para disminuir la secreción de la TSH. Aquí el ascenso de la concentración de la hormona tiroidea va a reducir lo que es la secreción de la TSH por la adenohipófisis. Se va a dar mediante un mecanismo de retroalimentación negativa. Aquí el aumento de la concentración de hormonas tiroideas en la sangre, como la T3 y T4, va a actuar directamente sobre la adenohipófisis y el hipotálamo. Este incremento, ¿qué va a hacer? Va a hacer que se inhiba la secreción de la TSH por la adenohipófisis, lo que a su vez va a disminuir la estimulación de la glándula tiroidea y la producción de hormonas tiroideas. Luego va a intervenir también sustancias antitiroideas. Existen sustancias que pueden suprimir la función tiroidea alterando este mecanismo. En estas se va a incluir los iones tiocianato, que van a suprimir el atrapamiento de yodo en las células foliculares tiroideas, que este es un paso obviamente clave para la síntesis hormonal.
Luego tenemos el propiltioracilo. Este va a inhibir directamente a la formación de hormonas tiroideas al bloquear la enzima peroxidasa tiroidea. Y obviamente el yodo en altas concentraciones bueno, sabemos que el yodo es esencial para la producción de hormonas tiroideas, pero en niveles elevados reduce la actividad y el tamaño de glándulas tiroideas, limitando así su funcionamiento. Sabemos que este sistema de retroalimentación nos va a asegurar que las hormonas tiroideas no se produzcan en exceso. Entonces, ¿qué va a hacer? Van a prevenir condiciones como lo que es el hipertiroidismo. También va a ser fundamental para la homeostasis y en general el organismo. Obviamente va a mantener los niveles hormonales adecuados para lo que son las funciones metabólicas, ¿no? Y es así como podemos ver que el mecanismo de retroalimentación va a ser esencial para regular lo que es la función tiroidea, la interacción entre hormonas tiroideas y la adenohipófisis y el hipotálamo va a permitir mantener un equilibrio dinámico, ¿no? Además, obviamente, del conocimiento de sustancias que puedan modificar este sistema que siempre tiene implicaciones clínicas importantes para el tratamiento de enfermedades tiroideas. Siguiendo con la exposición, tenemos las hormonas paratiroideas. Tenemos las células principales donde se va a producir la hormona paratiroidea. También se puede llamar paratohormona. Esta hormona se va a codificar en forma de prohormona, que es un polipéptido de 115 aminoácidos. También se va a dirigir en el retículo endoplasmático y a este nivel va a sufrir una serie de configuraciones que dan origen a un proparato hormona de 90 aminoácidos. Como tercer punto, se va a dirigir también al aparato de Golgi. A ese nivel va a sufrir una pérdida de 6 residuos aminoácidos y esto va a dar origen a lo que es la hormona paratiroidea con un 84 aminoácidos. Aquí vamos a observar, explicaré cómo se va a distribuir lo que es el calcio en nuestro cuerpo, ¿no? Aquí, como pueden observar en la imagen, tenemos que el 99% del calcio de nuestro cuerpo está en los huesos, lo que se va a convertir en un componente esencial del esqueleto, ¿no? La principal función de la hormona paratiroidea es la homeostasis del calcio. Va a tener un control fino de los niveles serénicos del calcio, ¿no? Entonces, recordemos que los niveles normales del calcio va del 8.7 a 10.7 miligramos por decilitro. El calcio va ionizado de forma disoluble y activa, en el que participa en funciones biológicas como lo que es la contracción muscular, la transición de señales nerviosas y la coagulación. En la siguiente diapositiva tenemos que la función de la hormona paratiroidea, ¿no? Su principal función de esta hormona, ¿no? La paratohormona llega al torrente sanguíneo y ella va a actuar en 3 sitios principales: el hueso, el riñón y de manera que son los intestinos, ¿no? Va a regular también lo que es la concentración del calcio en sangre y en fosfato. Va a liberar lo que es su liberación es estimulada por una reducción en los niveles de calcio en sangre. Ya, entonces, al nivel del hueso, va a estimular lo que viene a ser los osteoclastos, ¿no? Al nivel de los intestinos va a incrementar la absorción del calcio y el fosfato. Al nivel de los riñones va a incrementar lo que es la reabsorción de calcio y va a reducir la reabsorción de fosfato, o sea, va a favorecer la excreción del fosfato.
Respecto a la vitamina D, vamos a tener que esta va a tener un efecto potente para aumentar lo que es la absorción de calcio en el tracto intestinal y va a tener efectos importantes también sobre la disposición ósea y la resorción ósea. Esta vitamina D vamos a tenerla forma inactiva en tres formas principales, que va a ser a través de la dieta, a través de la piel y suplementos. Para que esta vitamina D se vuelva activa, va a necesitar pasar mediante una serie de reacciones en dos órganos que va a ser el hígado y los riñones. Aquí en el hígado, la vitamina D, ya sea vitamina D2 o vitamina D3, se va a convertir en una forma intermedia que se va a llamar 25-hidroxivitamina D o también calcidiol. Esta conversión se va a realizar mediante lo que son las acciones de las enzimas hepáticas. Luego, esta vitamina D va a viajar desde el hígado hacia los riñones, donde se va a convertir en su forma activa, que va a ser la 1,25 hidroxivitamina D o también llamada calcitriol. Este proceso va a ocurrir en los túbulos renales a través de la acción de una enzima que se va a llamar una alfa-hidroxidasa. La conversión de la vitamina D en su forma activa va a estar regulada por los niveles de calcio y fosfato en la sangre y por lo que es la hormona paratormona. Cuando los niveles de calcio son bajos, la PTH va a estimular la actividad de la enzima 1-alfa hidroxilasa en los riñones, aumentando así lo que es la producción de calcitriol y así va a aumentar lo que es la absorción del calcio en los intestinos y evitar la pérdida de calcio a través de los riñones. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, en lo que son las acciones de la vitamina D, vamos a tener que estos van a ser receptores que están presentes en la mayoría de las células del cuerpo y se van a encontrar principalmente en los núcleos de las células diana. También el calcitriol va a actuar como una hormona en el intestino para así aumentar la absorción del calcio, principalmente a través de la estimulación de la producción del calvidin en las células epiteliales e intestinales. También tenemos que va a estimular lo que es la producción de fosfatasa alcalina en las células epiteliales intestinales y va también lo que va a hacer es facilitar que las células intestinales mantengan así un nivel bajo de calcio en su citoplasma, lo que así va a favorecerle el paso de más calcio desde el lumen intestinal hacia el interior de las células. Este también va a hacer lo que es aumentar directamente la absorción de fosfato en los intestinos y estimular los transportadores de fosfato en las células epiteliales intestinales. Asimismo, va a disminuir la excreción renal de calcio y fosfato al aumentar la reabsorción en los túbulos renales, va a promover la liberación de calcio en los huesos al aumentar la actividad de los osteoclastos, va a favorecer la mineralización del hueso al garantizar el calcio disponible. En cantidades más pequeñas va a promover la calcificación ósea. El exceso de vitamina D también va a aumentar lo que es excesivamente la reabsorción ósea, lo que puede llevar así a hacer un daño óseo. La vitamina D va a ser necesaria para lo que es el PTH, que va a actuar correctamente en los huesos y en la absorción del calcio intestinal. Siguiente, por favor. Ahora tenemos la calcitonina. Esta va a ser una hormona peptídica secretada por la glándula tiroides que va a tener una disminución concentración plasmática de calcio. En general, tener un efecto opuesto a lo que es la PTH. Esta síntesis y secreción de la calcitonina va a ocurrir en lo que son en las células parafoliculares o células C, que se van a encontrar en un líquido intersticial entre los folículos de las glándulas tiroides. Este estímulo va a ser principal para la secreción de la calcitonina en el aumento de concentración de iones del calcio en líquido extracelular. Por lo contrario, la secreción del PTH va a estimular por la disminución de la concentración del calcio. Vamos a tener que la calcitonina va a tener un efecto inmediato sobre los osteoclastos. Como sabemos, los osteoclastos van a ser células encargadas de descomponer el hueso y liberar el calcio de sangre. Al inhibir la actividad de los osteoclastos, la calcitonina va a reducir la reabsorción ósea, lo que va a llevar hacia una disminución de los niveles de calcio en la sangre.
También tenemos que la disminución de la formación de nuevos osteoclastos va a reducir va a reducir una disminución tanto de la resorción ósea como la formación del hueso. Esto va a ocurrir porque los osteoblastos dependen parcialmente de la reabsorción ósea para así estimular lo que es la formación de nuevo hueso. Por lo tanto, al reducir la actividad osteoclástica, se va a reducir la actividad osteoblástica. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. También tenemos que la calcitonina va a tener un efecto débil sobre la concentración del calcio plasmático. Esta va a disminuir los niveles de calcio en la sangre, va a estimular la secreción del PTH, el PTH va a actuar como en sentido opuesto a la calcitonina. En pocas horas, la liberación del PTH lo que va a hacer es anular o contrarrestar el efecto de la calcitonina. Los efectos más significativos de la calcitonina en niños, sabemos que la calcitonina va a estar sobre una concentración del calcio plasmático en mucho más pronunciado en niños que en los adultos. Las velocidades de la absorción y disposición de calcio son mucho mayores en niños y se estima que en los niños puede absorberse y depositar 5 gramos o más de calcio por día, lo cual es entre 5 a 10 veces de calcio total presente en el líquido extracelular. Y esta va a jugar un papel importante, más efectivo en lo que son los niños. Gracias.